tiene que ver con el perdón de Dios, ¿no? Y el perdón de Dios en esta segunda lección nos va a enfocar en 4 puntos importantes. ¿Qué es el pecado? ¿Quién peca? ¿Cuál es la solución para el pecado? ¿Y qué debo hacer cuando peco? Entonces, vamos a estar resolviendo estas 4 interrogantes que ustedes ya lo han visto en el curso, pero vamos a estar repasando, y si hay alguna interrogante vamos a poder resolver en esta hora. Lo primero que quiero que observen es una serie de dibujos que he colocado aquí para que podamos ver cómo muchas veces nuestros ojos no pueden llegar a ver cosas que están allí, pero son tan pequeñas que no las vemos. Por ejemplo, si alguien le pregunta ¿qué es lo que ves?, ¿qué dirías? Si gustas, prende tu micrófono y di lo que ve. ¿Qué es lo que ven ahí? Vamos a dar unos 10 segundos para que puedas observar y puedas mirar y decir qué es lo que estás mirando, qué es lo que ves ahí. A veces lo que vemos no es lo que es, ¿no? Uno dice, hay un montón de vidriecitos, ¿no? Pero mira, ¿qué es esto? Esto es arena del mar visto a través de un microscopio, ¿no? El microscopio tiene la capacidad de ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Ahora, ¿qué es esto? Quizá esto ya un poco que nos orienta y uno puede decir, sí, eso lo conozco. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo primero que observas allí? ¿Alguien se atrevería a decirlo o todavía están un tanto en duda? Un hilo. A ver, vamos a ver. Ajá, muy bien, una aguja con hilo, ¿no es cierto? Por ahí como que uno cuando lo ve en el microscopio se ve mucho más grande. Ahora, esto, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que puede, a lo mejor, tu imaginación resolver? Quizás esto es un poquito complicado, así que le voy a dar la respuesta. Miren, este es el ala de una polilla, ¿no? Pero visto en el microscopio. Uno ve tantas polillas y uno muchas veces mata a la polilla, y la polilla es tan finita, tan delgadita, que cuando uno lo mira a través del microscopio es así, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ves acá? A ver, ¿quién se animaría a decir qué es lo que ve? ¿Qué es lo que se imagina que es esto? Es algo que a veces comemos en ensalada. ¿Lo sacan? Limones. ¿Quién más dice? A ver. A ver, vamos a verlo. Ahí está, es brócoli, ¿no? El brócoli, de hecho, a veces se hace guiso, también ensalada, pero a veces nuestros ojos ven y no es lo que realmente es lo que estamos observando. Ahora, aquí, a ver, ¿qué es lo que se imaginan que es esto? Ya, creo que este es complicado también, ¿no? Porque no, como que no tiene forma, ¿no? Es un fruto que a los monos les gusta comer mucho. A ver, ¿qué dirían? Ya por ahí hay una pista, ¿no es cierto? Vamos a ver. Es la cáscara de plátano, ¿no? Pero visto a través del microscopio. Ahora, quizá esta imagen que viene sí es un poquito más sencilla de resolver. ¿Qué es lo que ven acá? El ojo. El ojo, ¿no es cierto? Definitivamente ese es el ojo, ¿no? Pero visto a través de un microscopio. Ahora, hay cositas que también tienen vida, y cuando está junto con otros objetos, uno no se percata qué es lo que es. Ahora, miren acá, ¿qué es lo que ven acá? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando ven? ¿Descubren algo? ¿Ven algo allí que observan? ¿Qué es lo que pueden decir? A ver. Hojas. Hojas, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué? Ay, no, una planta. Una planta, ya. ¿Qué más? Con ¿Qué? hojas, pues. Sí. Una rama. Una rama, ya. Ahora, miren quién está ahí escondidito, ¿ah? ¿Lo logran ver? Ah, Ajá. sí.
¿no es cierto? Se llama gecko cola de hoja, ¿no? Es un reptil muy pequeñito que se parece a una hoja, que se parece a un insecto de hecho, pero es un reptil, ¿no? Lo vemos, pero al mismo tiempo no lo vemos, ¿no? Un tanto extraño es eso, pero como que no lo podemos observar. A ver acá si sus ojos les ayudan a ver qué es lo que ven acá. ¿Logran ver algo en medio de tanto brillo? Ah, tipo un insecto con colita. Ajá, hay algo ahí con colita, ¿no es cierto? Solo que como no ubicamos su nombre, a ese algo con colita, ¿no es cierto? Tiene su nombre y se llama lagarto agama. Ajá, es un lagarto, ¿no es cierto? Y qué interesante es poder nosotros entender que muchas veces lo que vemos no necesariamente es lo que la realidad es, porque nuestros ojos están limitados a ver cosas de acuerdo, ¿no es cierto?, a la capacidad visual que tenemos. Y para ver cosas más pequeñas necesitamos pues algunos aparatos como es el microscopio. Ahora, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Un tiro al blanco. Un tiro al blanco, ya. Sí. ¿Qué es lo que vemos acá? Es un blanco donde nosotros tiramos flechas, ¿no? Y cuando uno ve esta imagen, uno se pregunta, ¿qué título le pondría? Y creo yo asentaría con toda razón que acá le pondríamos errar en el blanco. Y les estaba preguntando, ¿cómo cree que se sentiría una persona que hace competencia de tiro al blanco cuando todas sus flechas no han dado en el blanco, han caído por cualquier lugar menos en el blanco, ¿no? Creo que de una u otra manera se sentiría un tanto fracasado. Y cuando nosotros vemos la lección de esta hora, la lección nos habla del pecado, y el pecado significa errar en el blanco. Y muchas veces nuestros ojos no ven las cosas que a Dios le desagradan, y necesitamos ojos espirituales, por llamarlo así, para poder entender y poder ver que eso que estamos viendo no le agrada a Dios y está mal. Así como hemos visto muchos objetos que a simple vista no se distinguen, porque nuestros ojos naturales no lo pueden percibir, de igual manera el pecado no se distingue a simple vista. Necesitas tú del Espíritu Santo para poder, como unos lentes espirituales, darte ese discernimiento para entender qué está mal y qué está bien. Cuando hablamos de pecado, la raíz, ustedes tienen ahí, la raíz de la palabra pecado es hamartía, ¿no? Que significa error trágico, errar el lanzamiento, no dar en el blanco, dar un falso blanco, defecto, fallo, pecado. En la cultura griega, porque el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego, este término pecado significaba no atinarle al centro del blanco. Y cuando nosotros vemos en la Biblia qué es lo que la Biblia habla acerca del pecado, más que una acción, el pecado es una condición en que se encuentra el ser humano. Y por eso es que cuando la Biblia habla de cuál es la situación del hombre, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, la Biblia enfoca el pecado como errar en el blanco. Significa que el hombre no ha dado en el centro de la voluntad de Dios, sino que se desvía y no puede acertar en los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque toda la raza humana está en pecado y está destituido de la gloria de Dios. Y cuando nosotros hablamos esto, lamentablemente la idea de pecado ha desaparecido en muchas iglesias, ¿no? Es más, pocos creyentes hablan de pecado porque ofende a la gente. Hay países en que está prohibido decir pecado a alguien porque le ofendes, y si le ofendes, de pronto es un crimen de odio y te pueden meter preso, te pueden demandar. La gente ahora al adulterio le llama una aventura. Algunos gerentes de la compañía, cuando roban, ellos dicen, no, es un robo, es un fraude. Pero cuando nosotros vemos lo que dice la Biblia dice que pecado es errar en el blanco, es decir, hacer algo que esté en contra de la voluntad de Dios. Ahora, ahí tienen ustedes dos imágenes que he colocado también. Fíjense, estas dos imágenes son, aunque pequeñas, muy destructivas en la vida de una persona. ¿Qué son?
Una de ellas es el cáncer visto a través de un microscopio y la otra imagen es una metástasis. Ahora, cuando hablamos de cáncer, realmente es una palabra aterradora que provoca una sensación de desmayo y en muchas ocasiones de desesperanza. Otro término que los doctores utilizan para cáncer es malignidad, ¿no es cierto? Es una enfermedad maligna. Y en el ámbito médico, esta palabra describe un tumor que tiene un extraordinario potencial para crecer y que se expande invadiendo los tejidos continuos del cuerpo. Cuando a una persona le detectan cáncer, ese cáncer puede ser frenado a través de la quimioterapia, radioterapia, a través de una serie de sesiones que los doctores oncólogos lo tratan. Pero cuando ya hace una metástasis, la metástasis habla de que ese cáncer que se originó en una parte del cuerpo se ha esparcido por otras partes del cuerpo. De modo que la persona ya queda prácticamente desahuciada cuando ya entra en una etapa de metástasis, porque otros órganos de su cuerpo ya han sido contaminados. Entonces, cuando hablamos del pecado, el pecado es una malignidad espiritual y moral, y si nosotros lo dejamos sin control, puede diseminarse por todo nuestro ser interior y contaminar todas las áreas de nuestra vida. Y es por eso que a veces dicen, no, pero si es una pequeña mentirita, no va a pasar nada. Pues el pecado es como un cáncer que se sitúa en un área de nuestra vida y luego comienza a esparcirse por todo nuestro ser. Entonces, cuando uno se da cuenta que a los ojos de Dios pecado es un estado, es una condición en que todos estamos y que por más que queremos hacer la voluntad de Dios, no podemos porque ese pecado nos lleva a alejarnos de las cosas de Dios, entonces uno de pronto se hace la segunda pregunta que está en el punto número 2 de la lección. ¿Quién peca? ¿Cierto? Hay mucha gente que no se siente pecador porque dice, yo no hago mal a nadie, yo no he matado, yo no he asesinado, yo no he estafado, yo soy una buena persona, yo no soy pecador. Sin embargo, la Biblia dice en este texto que lo hemos leído en la lección, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es increíble cómo la sociedad ha ido cambiando a la terminología bíblica y de pronto utiliza otros términos para que a lo malo lo llamen bueno y muchas veces a lo bueno lo llaman malo. Y el apóstol Juan en este versículo nos dice con claridad, va a haber gente que va a decir que no es pecadora, que no ha cometido pecado, pero él establece este principio diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Es decir, puedes tú mencionarlo con tu boca, pero la Biblia te califica en un estado espiritual lejano de Dios. Y dice, y la verdad no está en nosotros. Es interesante que a este texto podemos añadirle dos más. Dice, Santiago 4:17 menciona, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Como la misma palabra de Dios nos hace ver de que la condición del hombre es una condición de pecado. ¿Quién ha pecado? Nosotros hemos pecado. Y cuando uno no reconoce eso, el mismo texto nos enfoca y nos dice, su palabra no está en nosotros. Porque si la palabra de Dios estaría en ti, la palabra de Dios es como un espejo que cuando tú te levantas te hace ver tal cual eres, tal como estás en ese momento. Entonces te empiezas a arreglar, te empiezas a peinar, te empiezas a cambiar. Y la persona que dice, yo no soy pecador, yo no soy pecadora, se engaña a sí misma, dice la Biblia. Porque todos somos pecadores. Entonces, ahí la lección nos lleva al tercer punto, que dice, entonces, ¿cuál es la solución de Dios para el pecado? Pues bien, la solución de Dios para el pecado es el Señor Jesucristo, ¿no? Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Entonces, nosotros como seres humanos heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán y como consecuencia de eso nuestras acciones están errando en el blanco, no atinan hacia la voluntad de Dios. Y al no atinar hacia la voluntad de Dios, nuestras costumbres comienzan a deshonrar a Dios.
Y el pecado, como un cáncer, de pronto empieza a extenderse por nuestra mente, nuestro corazón, y comenzamos a practicar el pecado de modo que ya nos damos cuenta que algo está mal. Entonces, ¿cómo salimos de este problema? Dice la Biblia que Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Ahora miren, acá hay dos imágenes, ¿no? La primera es de una boya, es un lugar donde está eso que denominamos el salvavidas, ¿no es cierto? Que de pronto cuando alguien se está ahogando, le lanzan eso y la persona se sujeta y puede flotar, ya no se hunde, ya no se va a hundir, de modo que de una u otra manera eso le salva la vida. Y ahí hay un texto que dice, ¿no? Y Dios nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si ustedes ven ahí la cruz, ¿no es cierto? Y antes de la cruz hay una línea, y esa línea no tiene vida, es una línea recta que habla de muerte, y luego cuando vienes a Cristo empiezas a tener vida. La semana pasada veíamos, ¿no es cierto?, que nosotros estábamos muertos en nuestro delito y pecado, y muerto significa separado de la comunión con Dios. Y cuando Cristo viene a nuestras vidas, ese estado de muerte deja de ser estado de muerte y de pronto empezamos a vivir y empezamos a darnos cuenta de que tenemos que orar a Dios, tenemos que alabar a Dios, nos empieza a gustar leer la Biblia, queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, al venir a nuestras vidas, de pronto Él comienza a reorientar nuestra manera de pensar. Y entonces podemos decir que la única solución para el pecado es la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo murió para pagar y para perdonar el pecado de los hombres. Cuando nosotros logramos entender nuestra condición delante de Dios, Dios es un Dios santo y nosotros somos pecadores, entonces acudimos a Cristo y el Señor Jesucristo nos da vida. Entonces, cuando entendemos esta verdad bíblica, empezamos a creer en Cristo, empezamos a confiar en Él como nuestra única esperanza. Entonces, esta enseñanza que les estoy dando está en el pasaje de Colosenses, que ustedes lo tienen ahí en su hojita, que dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, ¿no?, con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, ¿no? Qué interesante es poder analizar este texto. Cuando la Biblia dice: y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, porque la circuncisión era una señal externa del pueblo judío, ¿no? Era como esa herencia que se pasaba de generación en generación a través de este acto de la circuncisión, que se cortaba el prepucio del varoncito para que sea señal de pacto a través de todas las generaciones. El apóstol Pablo está diciendo acá a los colosenses: ustedes estaban separados de Dios, pero ¿cómo se han vuelto a unir a Dios cuando Él les ha perdonado los pecados? ¿De qué manera? Anulando el acta. Y es importante este término, anulando el acta. ¿Qué acta? El acta de los decretos, dice, que había contra nosotros. Antiguamente, la palabra acta, ustedes tienen ahí en la parte de abajo, dice, se le decía jeirografón, que era un documento escrito a mano. Es como ahora nosotros cuando hacemos un contrato y lo vamos a pagar a plazo, firmamos un pagaré, firmamos una letra, y a través de eso nosotros nos comprometemos a pagar esa deuda de algún objeto que hemos comprado, y en otras palabras estamos endeudados. Si tú quieres sacar una cantidad de dinero del banco, el banco te hace firmar unos documentos diciéndote que te está prestando y que tú eres deudor del banco, que tú estás debiendo al banco. Entonces, este término, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, era la cantidad de pecados que nosotros habíamos realizado y que estaba como una guía telefónica, todos nuestros pecados, y eso servía para que Dios nos viese a nosotros, ¿no es cierto?, como no aptos para poder tener comunión con Dios. Esos pecados
anulaban el hecho de querer acercarnos nosotros a Dios. Pero cuando vino Cristo, dice que Cristo anuló ese acta. ¿Cómo lo anuló? El término anuló aquí es un término que expresa exaleipo, ¿no? Es el término griego que significa quitar, eliminar, anular. De modo que había como una gran, se puede decir, un gran libro de todos nuestros pecados que nosotros cargábamos como parte de nuestra deuda para con Dios, y cuando vino Cristo, Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Ahora ustedes ven ahí una imagen. Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús murió, lo crucificaron en la cruz y en la parte de arriba colocaron unas palabras. ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Este es el rey de los judíos, ¿cierto? Ahí estaba colocado el motivo por el cual se le condenaba a un acusado. Entonces, cuando a alguien se le acusaba algo, se clavaba en el madero que normalmente en ese tiempo se usaba para matar a los criminales, todo lo que él había hecho mal. Y la gente cuando pasaba y lo veía sufrir o lo veía ya muerto, miraba esa hoja, ese acta de los decretos, y ahí nombraba todos los pecados que esta persona había realizado para que sufriese tal muerte. Entonces, cuando la Biblia menciona que Jesús en la cruz, ¿no es cierto?, anuló el acta de los decretos, él lo que está diciendo es que si había una gran información, un gran libro, por decir así, de nuestros pecados que nos condenaban, él cuando murió en la cruz anuló, rompió, eliminó, destrozó todo eso, de modo que ahora sí, Dios nos mira a nosotros como santos, y dice, y lo clavó en la cruz diciendo, yo ya cancelé esto. Y esto, la Biblia lo presenta como un acto que nosotros tenemos que realizar. Y lo dice en este texto, miren. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Qué importante es que cuando nosotros entendemos que el pecado nos aleja de Dios, y que el arrepentimiento permite que esa misericordia de Dios llegue a nuestras vidas, este texto como que se aclara más, dice, así que arrepentido. La semana pasada hablábamos que arrepentimiento significa que nosotros debemos volvernos, debemos girar 180 grados. Si estábamos caminando hacia un lado y nos damos cuenta que estábamos mal, girábamos y regresábamos para el camino correcto. Y acá Pedro a un grupo de judíos le dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Es decir, el pecado es quitado a través de esa aceptación de que yo soy pecador y a través de ese aceptar de que Cristo pagó el precio por mi pecado. Entonces, es ahí cuando mi pecado es borrado. No es que yo haga algo para poder obtener el perdón de pecados como buenas obras, como acciones justas, sino que yo no puedo hacer nada para poder obtener el perdón de mis pecados. Jesús ya lo hizo y como que lo pagó. Y no es como que lo pagó, sino, perdón, que Él lo pagó en la cruz del Calvario. Y eso es lo que nos lleva a nuestro tercer punto, que dice, ¿qué debo hacer entonces cuando peco? Significa que si el Señor Jesús ya perdonó mis pecados, yo nunca voy a pecar. Pues no es así. En algún momento vamos a pecar. Entonces, uno tiene que darse cuenta de que cuando uno peca, tiene que ahora actuar de alguna manera. Y este fue uno de los textos que se nos guió a poder memorizar, ¿es cierto? A ver, ¿quién de ustedes lo puede leer, por favor? A ver. Amén, pastor, ¿lo leo? Sí, léelo, por favor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Gracias. Miren, hermanos, qué tremenda verdad y qué hermosa realidad. Es decir, esta clase nos está guiando a que nosotros entendamos que el pecado tiene un gran poder en la vida de una persona y que nosotros no podemos quitar ese pecado.
y que para eso el Señor Jesucristo vino, para poder quitar, anular todo ese acta de los decretos que había contra nosotros y nos deja libres del pecado. Pero empezamos a caminar en la vida cristiana y vamos a cometer pecados. Entonces, ¿qué hacemos? Dice la Biblia entonces ahí, si confesamos nuestros pecados, como ha leído nuestra hermana. Confesar significa decir lo mismo, significa concordar con el diagnóstico de Dios, que somos pecadores. Es como cuando tú vas a un doctor y de repente hay ciertos problemas en tu cuerpo y el doctor te dice, a ver, vaya y hágase análisis de sangre, mande a hacerse una radiografía. Entonces, luego que has hecho todo eso, vas al doctor, lleva la hojita donde están todo lo que el especialista ha colocado. El doctor mira y dice, muy bien, usted está bajo de hemoglobina. Usted necesita pues subir su hemoglobina, necesitamos trabajar con hierro, usted tiene que fortalecer su cuerpo. Entonces el doctor te está diciendo tu diagnóstico y tú le dices, sí doctor, está bien, tiene usted razón, yo voy a empezar a cambiar mi manera de alimentarme y voy a empezar a fortalecerme para que mi hemoglobina pueda subir. Entonces ese acto de reconocer tu diagnóstico se llama confesar. Dios dice que tú eres pecador, que yo soy pecador. Entonces, si yo cometo un pecado, yo le digo, Señor, perdóname porque hoy día he mentido, hoy día he transgredido tu palabra. Entonces, lo tengo que hablar, decirle a Dios, no a un hombre. Y la confesión tiene que ver con el hecho de que yo acepto que Dios tiene razón y que yo estoy equivocado y que la palabra de Dios me está enseñando que yo he errado y que me pongo de acuerdo con Dios creyendo de que Jesús pagó la deuda de mi pecado y decido apartarme de ese pecado. Es decir, decido alejarme de él. Entonces, cuando yo personalmente confieso mi pecado, tengo que entender esta verdad, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cuando la Biblia dice Él es fiel, significa Él es confiable. Es decir, Él tiene la capacidad de perdonarte. No es que de repente Dios no me perdonó, porque a veces cuando uno confiesa su pecado, uno dice, ¿y si no me perdonó? ¿Y si de repente Dios no me escuchó? Acá Juan está diciendo que si tú confiesas tu pecado, Dios es fiel y justo, es decir, Él te va a perdonar. Por eso en 2 de Timoteo hay un texto que dice, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. De modo que el pecado podríamos ilustrarlo como cuando por tu casa pasa el camión de basura, ¿cierto? Tú escuchas que el camión de basura está pasando y agarras la bolsa de basura y sales a botar la basura que ya no te sirve, porque en la bolsa de basura está aquello que no nos sirve, que si lo dejamos en casa nos va a causar daño. Entonces lo colocas y lo lanzas al camión de basura o lo dejas allí para que el basurero se lo lleve, y una vez que el camión se lo ha llevado, tú te olvidas de tu basura y regresas a tu casa. Ninguno de nosotros corre detrás del camión para decirle, por favor, devuélvame mi basura, Señor, no se lleve mi basura. Estaríamos un poquito falto de razón. Nosotros lanzamos nuestra basura y nos olvidamos. El basurero se lo lleva y lo lanza y lo quema ahí en los desechos donde está todo el resto de la basura de la ciudad. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, es como que le estamos entregando a Dios esa basura y Dios lo elimina. Hay un texto que dice que Dios, hermano, lo lanzará a lo profundo de la mar y no se acordará de nuestros pecados sino de nuestras transgresiones. De modo que cuando nosotros empezamos a entender que si tú confiesas tu pecado, tú no tienes por qué recordarlo, porque Él es fiel y justo para perdonarte. Es decir, Dios no juega con nosotros. Si tú confiesas y decides abandonar ese pecado, Dios dice te va a limpiar de toda maldad. Y es interesante cómo es que a través de otros textos Dios nos amplía esto. Mira, en Isaías dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Fíjate cómo el Señor está diciendo esta gran verdad. Sí, somos pecadores, pero Cristo ya pagó el precio de tu pecado y ahora tú tienes comunión con Él. Pero en ese
en ese transcurrir de tu comunión con Él, ¿puedes pecar? Sí. ¿Y qué hago cuando peco? Pues le digo a Dios lo que he hecho. Y tengo que tener la seguridad de que Él va a perdonar mi pecado, no porque yo soy bueno o yo tengo buenas intenciones, sino Él perdona porque Él es fiel y justo. Él nos perdona aunque no merezcamos ser perdonados. Y Isaías dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Os está diciendo, no importa el color, no importa el grado, Dios te puede perdonar. Proverbios acentúa esta verdad y dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y los abandona hallará misericordia. Y acá está, hermanos, el hecho de la decisión que nosotros tenemos que tomar luego que confesamos. Dice, el que encubre su pecado, es decir, el que oculta, no va a prosperar, le va a ir mal. Mas el que lo confiesa y los abandona, hallará misericordia. Y todos recordamos cuando Jesús estaba ahí en medio de un patio y le traen una mujer que había sido infragante, descubierta en acto de adulterio. Y la lanzan donde Jesús y le dicen, Señor, la ley dice que a las adúlteras hay que apedrearlas. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿No? Si Jesús decía, apedréenla, ellos decían, ¿y dónde está el amor? ¿Dónde está lo que tú predicas acerca del amor? Y si Jesús decía, no la apedreen, le dicen, estás en contra de la ley. Si la ley dice que hay que apedrearla, o sea, le estaban haciendo una trampa al Señor Jesús. Y siempre nos preguntamos, ¿no? Si hay una adúltera, hay un adúltero. ¿Dónde estaba el hombre? Al hombre lo camuflaron, al hombre lo ocultaron, solo trajeron a la mujer, porque su interés no era saber la verdad, su interés era hacerle caer a Jesús. Pero Jesús, que es sabio, ¿no es cierto?, dice esa verdad, si alguno no tiene pecado, lance la primera piedra. Es decir, les hizo ver que ellos también estaban en la misma situación de la mujer, porque para Dios pecado es pecado. Y dice que se fueron yendo desde el más viejito hasta el más joven. Y de pronto Jesús se dirige a la mujer y le dice, mujer, ¿quién te condena? Y la mujer le dice, nadie, Señor. Y Jesús le dice, ni yo te condeno, y le da, mis hermanos, una tarea. Vete y no peques más. O sea, le está diciendo, muy bien, lo que has hecho está mal, yo te perdono, no lo vuelvas a hacer. Eso significa arrepentimiento. No vuelvo a hacer, no vuelvo a ir no vuelvo a hacer lo mismo que yo he estado haciendo. Ahora, cuando nosotros vemos este texto que dice que Él va a perdonar nuestros pecados y nos va a limpiar de toda maldad, esto se relaciona con estos dos textos, miren. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Y aquí Pablo menciona algo que el judío estaba acostumbrado. Dice que tenemos redención, y redención es un término que habla de compra. En Él hemos sido comprados. Él pagó el precio. ¿Cómo? Mediante su sangre. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Durante todo el Antiguo Testamento, Dios había establecido leyes para que si algún hombre, alguna mujer pecase, fuese con una ofrenda de animal vivo ante el sacerdote, y el sacerdote tenía que matar ese animal. El hombre colocaba sus manos enfrente de ese animal y decía, este animal me representa. Y el sacerdote degollaba al animal como diciendo, él está muriendo por ti, porque la paga del pecado es muerte. Entonces el sacerdote hacía representación, este animalito te está representando a ti y como tú has pecado vamos a matarlo. Y cuando la sangre se derramaba en el altar, el hombre salía de ese lugar porque su pecado ya estaba cubierto. Esa sangre hacía que Dios ya no lo castigue, sino como que cubría su pecado. Entonces cuando Pablo está diciendo acá, en Cristo tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados, lo que está diciendo que Cristo fue ese cordero perfecto, que su sangre no solamente cubrió, su sangre limpió nuestros pecados. Y primero Juan como que nos desafía y nos dice, mas si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces acá Juan como que establece esto. Gracias a Dios que hemos sido perdonados, gracias a Dios que nuestros pecados han sido perdonados, que la sangre de Cristo nos ha limpiado, pero si andamos en luz,
así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es decir, ese perdón va a hacer que tú tengas comunión con otros hermanos. Y comunión significa, es la unión de dos palabras, común, unión. Es decir, tú tienes que juntarte con personas que tienen común unión contigo, porque eso va a hacer que tu fe se fortalezca. Esto no significa que nos vamos a meter en una especie de monasterio, sino de que si nosotros realmente andamos en la luz, como Él está en luz, vamos a tener comunión. Y en esa comunión tú vas a recibir quizá la amonestación, el llamado de atención de un hermano, de una hermana que te dice, tienes que corregir esta manera de actuar. Entonces tú escuchas esa corrección y te das cuenta que has pecado. Entonces, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso, el texto a memorizar clave de esta clase tenía que ver con esto, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos decirle al Señor, Señor, realmente gracias, porque yo no merezco lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Más aún, yo aún sigo teniendo luchas en mi mente y en mi corazón. Y es ahí donde nosotros debemos inmediatamente apropiarnos de este texto. Y cada vez que mientes, cada vez que haces algo que tú sabes que a Dios le desagrada, apártate a solas, arrodíllate en un lugar oculto, a solas tú con Dios y dile, Señor, hoy he hecho esto. Confiésale todos tus pecados. Y al mismo tiempo ten la seguridad que si tú le estás confesando y estás dispuesto a no volver a hacerlo, Dios es fiel, porque Él ha prometido que te va a limpiar, Él ha prometido que va a borrar tu pecado. Y es justo. ¿Qué significa justo? Que Él va a realizar la acción que Él ha dicho que va a hacer. Y nos va a limpiar de toda maldad. Y cuando el Señor nos limpie de toda maldad, empezamos a vivir una vida que la Biblia habla, la vida en abundancia. ¿Han escuchado ese texto que dice, Jesús ha venido para que tengan vida y tengan en abundancia? Muchos creyentes tenemos vida porque hemos conocido a Cristo, pero esa vida hace que a veces caigas en pecado, a veces no, a veces caigas en pecado, a veces no. El Señor Jesús quiere que tú vivas vida en abundancia, significa de que tú uses este texto bíblico para tener victoria sobre el pecado. De parte de Dios, Dios está dispuesto a perdonar siempre. Siempre. No es que no, ya que le voy a pedir, tantas veces le digo al Señor que me va a perdonar. No, la Biblia dice, Él es fiel. Es decir, siempre te va a perdonar. El asunto somos nosotros, que a veces nuestro orgullo no nos lleva a humillarnos e ir ante Dios y decirle, Señor, aquí estoy, perdóname. Y esto es algo que lo tenemos que hacer, tengamos 1 año en la fe, 2 años en la fe, 10 años, 15 años, 20 años, 50 años en la fe. Este texto es aplicable para todos los creyentes, porque todos tenemos una naturaleza pecaminosa y todos tenemos que luchar cada día. Como Pablo decía, cada día muero. ¿En qué sentido? Cada día yo me humillo ante Dios y le digo, Señor, toma control de mi vida. De modo de que esta lección que nos habla, mis queridos hermanos, del hecho de hacer la voluntad de Dios, como tiene en la última hojita de su clase, ¿no es cierto? Más buena noticia, dice en Hebreos 10:17, añade, y nunca más me acordaré de tus pecados y sus transgresiones. Salmo 103:12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Isaías 1:18, lo que hemos leído, ¿no es cierto? Que nuestros pecados vendrán a ser como blanca lana. Entonces ahí tenemos las promesas de Dios. Y si nosotros tenemos las promesas de Dios, hay que disfrutarlas, hay que vivirlos, hermano. De modo de que nada te tiene que acusar. Pablo en Romanos capítulo 3, no recuerdo bien el texto, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si es Dios el que justifica. El acusador es el diablo, y el diablo a veces te va a venir a acusar, te va a aplastar con su sentimiento de culpa para hacerte creer que tú no tienes perdón. Pues mi hermano, no le hagas caso al diablo. Porque el diablo, dice la Biblia, es el adversario, es el acusador de los escogidos y su papel es acusarte. No, acude al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio.
Entonces, cuando te habla el Espíritu Santo te dice, estás mal, vuelve a Cristo. El diablo no, el diablo dice, estás mal, y te dice, no sirves, aléjate de las cosas de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo te guía a que tú te acerques a Cristo. De modo que, mi hermano, el creyente no tiene que tener problemas con el pecado en el sentido de que el pecado te va a acusar todos los días. Cuando tú le confiesas a Dios, mi querido hermano, mi querida hermana, Dios es fiel y justo para perdonarte de toda maldad. En ti está el hecho de creer esta verdad y decirle, gracias Señor, porque siendo aún pecadores, tú moriste por mí. Es decir, no viste nada bueno en mí y así decidiste morir por mí. Tu amor es tan grande, Señor, que aún siendo yo pecador, ¿se acuerdan el texto de la semana pasada? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De modo que no debes estar tú buscando el favor de Dios, sino, mi hermano, tú debes estar buscando la misericordia de Dios para ayudarte a caminar cada día y cada día vivir en esa vida en abundancia que Él nos dice que debemos vivir. Vamos a orar para luego tener un tiempo para preguntas. ¿Está bien? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y que estas verdades que han repasado en sus casas y que ahora, Señor, estamos fortaleciendo, sea una experiencia de por vida y que cada vez que se encuentren con esa experiencia de haber pecado, de haberte ofendido, sepan, Señor, que inmediatamente tienen que confesar su pecado y decidir apartarse de esa acción y empezar a vivir, bendito Dios, de tal manera que te agraden a ti. Te bendecimos, Padre, y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.